Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, vamos a leer hoy solamente el versículo 18 y sobre ese versículo vamos a desempacar todas las verdades que hoy el Señor nos quiere decir a nuestro corazón. El título del sermón le puse así, ¿cómo dice? No está ahí, ¿verdad? Pero bueno, dice del rojo carmesí al blanco de la gracia. Y hoy vamos a leer este versículo, si ya lo tienen, dice así. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que te escuchemos a ti y solo a ti, que eres el verdadero dador de la vida, el único dador de la palabra, de nuestra vida y de nuestra salvación. Gracias, Dios, porque nos permites estar como iglesia reunidos escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuve escribiendo en la semana, ayer, que tenemos cierta actitud hacia el pecado. Todos tenemos una actitud hacia el pecado. Tanto el inconverso, evidentemente, el inconverso tiene una actitud hacia el pecado, pero también los creyentes tenemos una actitud hacia el pecado. Y una de esas actitudes que el inconverso tiene respecto al pecado es culpar a otros y no a sí mismo. Creo que todos los inconversos tienen una actitud de no ser culpables de absolutamente nada de lo que cometen y culpan a otros. Pero los cristianos también tendemos mucho a culpar a otros del pecado que nosotros mismos cometemos. En parte soberbia, sí, pero también porque somos poco conscientes, hermanos, de lo que es permitido delante de Dios, y muchas veces nosotros nos consideramos justos a nosotros mismos. Y esto es muy peligroso porque es muy fácil para el corazón humano mejor culpar a los demás. De hecho, Aarón lo hizo cuando le hace un becerro al pueblo de Israel y Moisés le reprende diciendo, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y la respuesta de Aarón fue sorprendente. No fue perdón a Dios, no fue un perdón a Dios, no fue incluso pedirle perdón a Moisés, a sus hermanos y al Señor, sino dijo, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, dice Aarón al pueblo, ¿quién tiene oro? Apartadlo acá. Y me lo dieron. Y yo eché el oro al fuego. ¿Y qué creen que salió? Un becerro. Eso dijo Aarón. Una contestación como si me lo hubiera dado un niño de 5 años, ¿no? Es que a mí me dijeron que me chupara la paleta y pues me la comí, ¿no? Entonces, pareciera que un gran hombre como Aarón, un gran hombre de Dios, contesta esto, ¿no? Y dice, es que a mí me dijeron que querían un Dios que fuera delante de ellos, eché al horno el oro y salió un becerro. Aarón ni siquiera tenía que haber contestado así y ni siquiera tener que preguntar al pueblo quién tenía oro, pero mucho menos dar la orden de juntarlo y ejecutar el pecado de aventar ese oro al molde para que saliera un becerro de oro, el cual adoraron. ¿Qué creen? Todo el pueblo de Israel. Hermanos, nuestro corazón, hay que empezar por aquí, nuestro corazón nos engaña. Dice la Biblia, engañoso es
el corazón más que todas las cosas y nos inclinamos constantemente a engañarnos a nosotros mismos, culpando a otros de lo que nosotros hacemos o de los errores que nosotros cometemos. Como Adán le dijo al Señor también, la mujer que tú me diste. Entonces la actitud hacia el pecado, hermanos, es muchas veces culpar a otros o culpar a Dios. El pecado y el corazón engañoso nos atrapa en un estado, amados hermanos, de inconsciencia tan fuerte que nos hace pensar muchas veces el corazón que sí tenemos una relación íntima con Dios y que nuestras oraciones están siendo escuchadas, y más aún que todo lo que yo hago en la iglesia me justifica para incluso decirle a la demás gente que yo tengo una muy buena relación con Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? El análisis es mucho más profundo que esto. Muchísimo más profundo. Muchas veces nos cuesta trabajo decir que no tenemos una buena relación con Dios. Entonces, mi actitud es totalmente errada, fuera totalmente de la realidad, de lo que realmente estoy viviendo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho un autoanálisis? De si verdad mi relación con Dios es buena, es como Dios la quiere. Y no estoy culpando a otras personas o a Dios o a la iglesia de lo que soy, o de mis sentimientos, o de mi enojo, o de mi tristeza, o de lo que yo vivo todos los días. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo lo aplicamos, y yo lo apliqué mucho, no sé ustedes también, hermanos, si lo aplicamos mucho para evangelizar. Son de los versículos más bonitos, más amados para predicar el evangelio a los inconversos, pero lo grave es que este versículo pega en el corazón también del creyente. Porque muchos creyentes viven así, todo el tiempo engañándose a sí mismos que son santos o que no han pecado en ciertas circunstancias de la vida y que viven engañando pensando que lo que hacen y lo que piensan es verdadero, cuando la palabra de Dios dice que la verdad no está en nosotros. Muchas veces son los hermanos en Cristo, incluso la familia con la que vivimos, o un grupo de amigos que nos dice, hey, despierta porque yo te veo que andas mal. Hey, despierta porque yo veo que estás pecando. Hey, despierta porque quizá 2, 3 hermanos están viendo que no andas bien, pero tú eres el único que no te das cuenta. Una falta de conciencia de nuestro pecado. Parece que estamos como anestesiados con nuestra propia justicia y nuestro propio engaño, cuando la palabra de Dios dice que la verdad no está en nosotros. Todos ven nuestro pecado menos nosotros. Todos ven nuestro carácter menos yo estoy consciente. Todos ven lo que soy menos yo no veo y volteo a la Biblia, a la verdad, y estoy en una relación íntima con Dios, pero creo que estoy bien. La verdad es que muchas veces vivimos así, pero vivimos en el error. El pecado, literalmente, amados hermanos, significa eso, error. El pecado es culpa, y delante de Dios el pecado me hace a mí culpable. Injusto delante de un Dios que es justo, bueno, bondadoso y verdadero. Es decir, el pecado es una transgresión, como primera de Juan 3:4 lo dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Luego, entonces, cuando nosotros, amados hermanos, pecamos, legalmente estamos infringiendo una ley de los mandatos de Dios justo y soberano. Y eso, amados hermanos, nos hace culpables, quieras o no. Y a Dios le da el derecho absoluto de imponer la pena a la infracción que nosotros estamos cometiendo, que es la condenación y las consecuencias de dicha infracción a la ley. Así que nadie, absolutamente nadie, ni usted ni yo en esta mañana, podemos reclamarle a Dios absolutamente nada, ni esgrimir ni siquiera o altercar con Dios acerca
de nuestra transgresión. No hay forma de que tú puedas justificar tu pecado. Pero también Dios no tiene ninguna obligación de pasar por alto tu culpa. Legalmente somos injustos delante de Él. Es una cuestión de injusticia legal y absoluta que delante de Dios somos culpables. Por eso, para el inconverso, también el pecado es, muchas veces lo ven como algo justo, como algo natural. Pero la Biblia dice, 1 de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Luego, entonces, todo lo que a los ojos de Dios y los decretos de Dios no es justo, es pecado. Dicho de otra manera, el dueño, el Señor y juez absoluto de nuestra vida y de las cosas de la vida es el único que puede decretar nuestra injusticia. Nadie más que Él. Pero también es el único que nos puede absolver o justificarnos de eso mismo, de esa misma culpa y de esa misma injusticia. Solo Él. Pero el hombre es injusto. El inconverso, y lejos de todo esto, el inconverso está lejos de los mandamientos de Dios. Nosotros estamos conociendo todos los días y estamos en un proceso de conocer y de ser más conformados a la imagen de Cristo. Pero el inconverso, el que no tiene a Cristo, es primeramente soberbio, porque la soberbia te hace no ver, te hace estar ciego y no ver el pecado que está en ti. El inconverso es soberbio, es injusto de nacimiento, porque no reconoce, ni vive, ni está consciente y está cómodo con el pecado que comete. Para él eso es justicia. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿por qué esto no tiene remedio fuera de Cristo? ¿Por qué esto no tiene remedio fuera de Dios? Porque la fuente, amados hermanos, del pecado es inalterable. Porque por nosotros mismos, o sea, nosotros no podemos hacer absolutamente por alterar la fuente del pecado. Es decir, el inconverso no sabe que es pecador, pero además vive pensando que él sí ha alterado la fuente de pecado en su vida y que por ello no necesita de arrepentimiento. Las personas que no necesitan de arrepentimiento es porque no están conscientes. Si las fuentes del pecado son el nacimiento natural, como dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Otra fuente del pecado es la transgresión de Adán, como lo dice Romanos 5:12. El corazón humano, como lo dice Mateo 15, 19 y 20, porque el corazón humano salen todos, dice la Biblia, los pensamientos, los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por alterar esas fuentes ya originales del pecado. No hay manera. No podemos desactivar la bomba del pecado. ¿Han visto esas películas de James Bond cuando a punto de estallar una bomba, al segundo viene el salvador y ¡pac!, corta los hilitos, ¿no? Los cablecitos, y no explotó la bomba, ¿no? Eso pasa en las películas, ¿cierto o no? En el último segundo desactivan la bomba y ya no explotó. Bueno, esa desactivación de esa bomba, nosotros no podemos desactivar la bomba del pecado. No está en nuestra capacidad. No tenemos esa capacidad, hermanos, porque antes de que tú nacieras, ya existía la justicia de Dios y tú llegaste a infringirla. Y eso es lo que has sentido en tu corazón. Por eso todos nos sentimos en un momento dado, sentimos culpa del pasado, sentimos que nuestros pecados pasados nos trajeron mucha tristeza, mucha depresión, sentimos mucha falta de paz, y eso todos lo sentimos en un momento de nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo estabas? Nadie de aquí podemos decir, los que somos cristianos,
que antes de conocer a Jesucristo, nosotros teníamos una vida llena de paz. Nuestra propia vida nos revela que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por quitar esto de nuestro corazón. Entonces somos culpables de una pena ineludible. Ineludible. La muerte espiritual y la muerte eterna, porque solo ¿por qué? Porque la ha decretado el juez justo y verdadero, que es Dios. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo se vive en ese estado espiritual? Pues como les digo, viviendo ciego, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vives en un estado de irreconciliación con Dios si no tienes a Cristo. Por más que tú digas, me quiero reconciliar con Dios, tu pecado no te acerca a Dios. O sea, estás irreconciliado con el Señor. Pero también el pecador vive en un estado de servidumbre. Es literalmente, el hombre pecador, literalmente es un esclavo. ¿Qué manera de definir a un pecador? Si yo a un inconverso le digo, oye, ¿sabes qué? Que no eres salvo, puede ser que ni siquiera crean eso. No creen eso. ¿Eres pecador? No, tampoco creen eso. Un inconverso le dices que está infringiendo la ley. ¿Cuál ley? No pasa nada. Está cómodo como vive. Una vez a un amigo le dije, pero ¿sabes qué? Si nada de eso te hace sentido, entonces te voy a decir algo. Eres un esclavo. Y ahí abrió los ojos. ¿De quién? Te voy a decir de quién. Eres un esclavo de Satanás. Y eres un esclavo de tus propios pecados. Y eres un esclavo de tu propia forma de pensar. Y eres un esclavo de ti mismo, porque tú eres el que dictas tu vida y no el Señor. Bueno, así viven los pecadores y así vive la persona sin Cristo. Lo grave, amados hermanos, es que un creyente viva así, pensando que está cerca de Dios, pero siendo un esclavo del pecado. Siendo un esclavo del pecado. Y todos podemos traernos a la mente algo de lo cual seguimos siendo esclavos. ¿De qué sigues siendo esclavo hoy, amado hermano? ¿De qué somos esclavos? ¿De qué somos esclavos hoy? ¿Qué no puedo quitarme de mi vida? Que sé que me está haciendo daño. La comodidad a ver, hoy queremos estar cómodos todos. Los jóvenes quieren estar cómodos. La comodidad parece ser que es algo ya visto naturalmente, pero la comodidad, hermanos, lleva a la pereza. Y si la pereza, estás en esa situación de pereza, de flojera, de apatía, eres esclavo de la pereza. Y por eso viene la pobreza, dice el Señor. A veces no se requieren grandes pecados tan grotescos. Son pecados que ahí están incrustados en nuestra vida como pequeñas semillitas en nuestro corazón, en nuestra mente, pero que nos están carcomiendo la vida literalmente. Literalmente. Como la pereza, como la avaricia, como la soberbia. Literalmente. Dice Isaías entonces, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana, o el carmesí escarlata, pues era un tinte rojo, muy rojo, intenso, 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 que muchas veces se sacaba de un insecto que estaba en los árboles ahí en Medio Oriente, que se llamaba Coccus ilicis. Era un insecto que derramaba como una pequeña cochinilla que tenía ese tinte rojo y que se usaba para muchas cosas. Pero el rojo, en la palabra de Dios, tiene un sentido muy profundo. Para empezar, lo compara con el pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como una mancha indeleble, imposible de quitar, porque nosotros no podemos limpiarla. Una mancha que literalmente las mujeres, las damas, nuestras amas de casa nos pudieran explicar más qué
¿qué es que una ropa se manche con algo indeleble? ¿No? Que una camisa se manche con algo que no se puede quitar ya ni con cualquier detergente. No hay manera de limpiar esa mancha. Bueno, el pecado es así, es algo que no se puede borrar. Entonces, si el rojo carmesí que es profundo como el pecado en nuestro corazón, dice la Biblia, dice el Señor, que esa mancha puede ser emblanquecida como blanca lana, como la nieve. Y si alguien ha ido a la nieve o ha visto en las películas la nieve, ni siquiera la podemos ver con ojos, sin lentes oscuros, porque el reflejo del sol en la nieve es tan grande, tan fuerte, que hasta podemos enfermarnos o nos puede deslumbrar tanto que nos hace daño en los ojos. Es una blancura que no se puede describir. Quienes han estado en la nieve con sol, ¿se puede ver la nieve sin lentes oscuros o con unos lentes que nos protejan? No se puede, es imposible. Se deslumbra uno. De ese tamaño es la blancura que el Señor ofrece a nosotros los pecadores para limpiarnos de toda maldad. Y hay algo maravilloso en el rojo en la Biblia, porque representa como el rojo carmesí los pecados, pero es precisamente el rojo de la sangre de Cristo también que nos limpia de todo pecado. Es decir, algo imborrable, Dios lo borra. Algo irreconciliable, Dios lo concilia. Algo injusto, Dios lo hace justicia. Algo que es un error, Dios lo hace un acierto. Algo que es condenable, Dios no lo condena. Algo que es ciego, Dios le da vista. Algo que está oscuro, Dios lo trae a la luz admirable. Algo muerto, Dios le da vida. Él es el autor de la vida. Pero quisiera que reflexionemos rápidamente, ¿qué hace Dios con el pecado? En primer lugar, dice la Biblia en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ¿qué? Y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Hermanos, lo primero que hace Dios con el pecado es cubrirlo, perdonarlo y cubrirlo. Perdonarlo y cubrirlo. Hay una cobertura de Dios tan hermosa cuando perdona nuestro pecado que, bueno, a mí me vino a la mente, eso fue a mí. No sé si el Espíritu Santo me lo dijo a mí, ¿verdad? Pero a mí me dijo, hijo, es como cuando yo te cubro con mis alas. Debajo de mis alas estarás seguro. Y cuando yo estoy angustiado por mi pecado, por mi pasado, porque el qué dirá la gente, por el mundo que me está viendo y por lo mal que me siento de Dios, dice el Señor, no te preocupes, eres bienaventurado, eres más que feliz porque estás bajo mis alas. Yo te perdoné, pero además estás bajo mis alas, estás bajo mi protección y no hay manera de que nadie te haga daño. Porque ya te perdoné y aparte te cubro con mis alas. Es decir, ya no expone al mundo ni a nadie el pecado que yo tengo, sino lo cubre con sus alas. Y lo que se ve en mi corazón, lo que se ve de mi persona cuando Jesucristo llega a mi vida es la imagen de Cristo, no la mía. Cuando me cubre con su perdón, me cubre para que mis pecados sean cubiertos, es eso. Estoy viviendo bajo las alas de Dios y no expondrá más mi pecado, sino que ahora me da libertad y me da gozo. Otra cosa que Dios hace con el pecado es que lo perdona, pero también lo borra. Dice Isaías 43:25, yo borro, literalmente, borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Borro por completo. En aquellas épocas,
cuando se ponían las deudas, se escribían muchas veces en un papel de cera. En un papel de cera se escribían las deudas. Y cuando el Señor dice que yo borro, fíjense que se usaba un aceite especial que se deslizaba sobre la cera. Una especie de aceite con, no sé si con algún tela o algo, se untaba el aceite y se tallaba, hasta que lo que estaba escrito en ese papel de cera se borraba por completo. Era como la goma. Y la goma, antes no había las gomas, ¿verdad? De las Pelican de hoy, ¿verdad? Era aceite con el que se borraban las cosas. Entonces, cuando el Señor dice, yo borro tus rebeliones, es que literalmente está pasando sobre nuestros registros eternos allá en el cielo. Cuando uno llega a Cristo, Él pasa el aceite sobre nuestro acta que decía que éramos pecadores y Él con su sangre la borra. El aceitito que se pasaba para borrar esas hojitas, ahora es la sangre de Cristo que hoy borra por completo nuestras rebeliones. Ahora, cuando Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿quién lo está diciendo, amados hermanos? ¿Un profeta? ¿Un ángel? ¿Quién lo está diciendo? ¿Una emoción? Por eso, amados hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, en primer lugar, no es una emoción. No te estoy llamando para que hoy te sientas feliz y te sientas súper contento y salgas de aquí muy motivado para que en 4 días te sientas otra vez triste, deprimido, ansioso y súper mal delante de Dios. Lo que hoy Dios te está exponiendo en su palabra y te está hablando a tu corazón, no es una emoción, sino es el Dios mismo que con la autoridad de perdonar, hoy quiere perdonar tus pecados. Es un Dios, yo soy el que soy. Por eso dice, yo soy el que borra tus rebeliones. Y amados hermanos, el que hace esto tiene un carácter tan hermoso, tan perdonador, tan bondadoso. Es su misma naturaleza de amor por nosotros la que lo hace perdonarnos. Y ojo, esa es su naturaleza, amar, restaurar y limpiar. Tenemos un Dios que su naturaleza es esa, amar, perdonar y limpiar. Amar, perdonar y limpiar. Ese es mi Dios y el tuyo. Amar, perdonar y limpiar. Yo borro todo, froto todos tus pecados hasta que desaparezcan del registro eterno. Yo soy el que soy y no voy a poner un parche en tu vida, no voy a poner un remedio ahí temporal, sino que borro tus rebeliones, borro tu pecado para siempre. Para siempre. Ahora, Dios no nos perdona porque seamos buenos o porque lo hayamos merecido o porque ya no lo vamos a volver a hacer. Dios nos perdona por amor a su propio carácter, a su propio carácter, a su propia naturaleza. Él es el yo soy, el que soy. ¿Por qué repito esto, hermanos? Porque, ¿sabes qué pasa? El Señor, cuando decide perdonarte y borrar tus pecados de tu vida, ya nunca más te lo va a echar en cara, como lo hacemos nosotros con alguien que nos hizo algo. Jamás el Señor te volverá a observar ese pecado, porque ya lo borró. Jamás el Señor te hará vivir en condenación, porque ya lo borró. Es decir, ya no existe ese pecado. El Señor ya lo llevó hasta el fondo de los mares, ya no existe ese pecado. ¿Por qué lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos? Porque, hermano amado, cuando Dios borra tus rebeliones, tú tienes un nuevo comienzo en tu vida.
Y ¿sabes qué? Muchas veces, muchos hermanos viven sin un nuevo comienzo en su vida. Y seguimos viendo a los mismos hermanos con el mismo carácter, con el mismo odio, con la misma ansiedad, con la misma depresión, con la misma tristeza, con la misma falta de perdón, con la misma justicia propia de un corazón inconverso, hermanos, con la misma soberbia de un corazón inconverso. No ha habido un nuevo comienzo. Y eso es lo grave, hermano, que tenemos que hacernos un análisis no por encimita, sino muy profundo y exhaustivo para decirnos a nosotros mismos, sí me estoy engañando a mí mismo. Sí me estoy engañando. La verdad es que me la he pasado discutiendo, echándole la culpa a los demás. Sigo en un estado de que parece que no estoy reconciliado con Dios. Sigo peleado con Dios. Sigo peleado con los hermanos. Sigo peleado con la iglesia. Sigo peleado con el pastor. Sigo peleado con el hermano diácono. Sigo peleado con todo el mundo. No ha habido un nuevo comienzo. ¿Y sabes por qué? Casi me atrevo a decir, amado hermano, que aún te sientes pecador. No le veo otra razón. Aún te sientes pecador. Si es que estás consciente de tu pecado. Pero también Dios hace otra cosa con el pecado. Y dice, primera de Juan 1, 7, 9, nos limpia de todo pecado. Es decir, limpia. El perdón restaura la vida de un cristiano. La restaura. En Marcos 1:40 dice la Biblia que había un leproso, ¿cierto? ¿No? Y había un hombre cubierto de lepra, y no solamente era una enfermedad física. Recordemos que la Biblia dice que en la Biblia dice que la lepra también era una imagen vívida ¿de qué? Del pecado. Entonces el pecado corrompe, el pecado desfigura, así como desfiguraba la lepra la persona. O sea, ya no era la misma persona. El pecado desfigura por completo la imagen de un hombre conforme a Dios. Lo desfigura por completo. Lo aísla, porque también el leproso estaba aislado. Y también el pecado iba destruyendo lentamente al leproso. Lentamente. Cada día había un día en el que estaba cada día peor. Entonces la representación del leproso a veces la hemos estudiado muy rápido, pero ¿saben? El leproso estaba aislado, estaba corrompido por su carne, estaba desfigurado, estaba aislado y se estaba destruyendo lentamente poco a poco. Eso hace el pecado en tu vida. Te aísla de la iglesia, te aísla de las cosas de Dios, te corrompe, te desfigura, aunque no lo creas, te desfigura. A veces el pecado físicamente sí desfigura a las personas. No es lo mismo ver a un joven drogadicto que un joven que solamente come legumbres, agüita, ¿no? Que un joven que fuma, toma y se droga. Compárenlos, a veces son iguales. El pecado te desfigura, el pecado te va. ¿Qué hacía también la lepra con el leproso? Lo iba destruyendo lentamente. Tú no te das cuenta, pero cuando ya volteas, el pecado ya te destruyó. Entonces la ley decía que un leproso debía vivir fuera del campamento, gritando inmundo, 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 él solo, inmundo, inmundo, con unas campanas, inmundo, 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 inmundo. Era el retrato de cómo el pecado nos separa de Dios. Pero un día el leproso rompe la distancia de toda la multitud, de ese aislamiento, y corre hacia Jesús y se arrodilla. Se arrodilló primero y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y ocurre algo tan hermoso, teológicamente perfecto, emocionalmente poderoso, que Jesús extiende su mano, toca al leproso, que ni siquiera debe haber tocado a un leproso por la impureza contagiosa, pero Jesús invierte la lógica del pecado
O sea, lo que va a hacer Jesús es invertir la lógica del pecado. La santidad de Cristo es más contagiosa que nuestra propia impureza, es más poderosa que nuestra propia impureza. El momento del toque de Jesús al hombre, Jesús no queda contaminado, sino es el leproso el que queda limpiado. ¿Ven la transformación de la limpieza del pecado? Es una imagen exacta de lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando venimos a Él con nuestras ropas sucias, nos arrodillamos y decimos: Señor, tócame porque quiero ser limpio. Jesús dice que, la Escritura dice que Jesús al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Al instante. No fue condicional, no fue parcial. Cuando Dios nos perdona completamente. Cuando Dios nos limpia de raíz. Cuando Dios nos transforma desde adentro. Y así como el leproso cambió de piel, como una piel como de bebé, así nosotros somos cambiados por Jesucristo, por su sangre en nuestro corazón. Y algo hace maravilloso el Señor. Por eso dice que cubre con sus alas. Con sus alas estarás seguro. El Señor cubre tu pecado. Lo cubre para que ya nadie más lo vea o nadie más te acuse. Y el Señor lo que hace con el leproso es lo sanó, le restauró la vida y lo llevó al templo. Y le dije: ve al templo, ve con tu familia. Ahora vive normal, muéstrate, gózate de la vida que yo te doy. No es necesario que sigas aislado. Muéstrate con el sacerdote, alaba a Dios en el templo, ve con tu familia, cena con tus amigos, cena con tus hermanos, ora por los demás, reintégrate a la vida santa y útil que Dios te da. Por eso, cuando nosotros nos sentimos que no encajamos con el pueblo de Dios, tengan cuidado, hermanos, mucho cuidado. Algo anda muy mal en tu vida, muy mal, porque nuestra naturaleza es encajar en el cuerpo de Cristo. Nuestra naturaleza es amarnos y perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros. Nuestra naturaleza es amarnos, porque estoy agradecido de que Cristo me limpió, tuvo misericordia de mí, su gracia me llenó y ahora tengo que tener gracia con ustedes y ustedes conmigo. Aunque el hermano Felipe les haya hecho algo en el pasado, les pido perdón, pero ¿qué creen que les tengo que reclamar? Que en el nombre del Señor Jesucristo me amen. Les tengo que decir que en el nombre de Jesucristo, hermanos, no porque uno sea bueno, sino porque en el nombre de Dios y por su sangre preciosa y su gracia derramada en cada uno de nosotros, yo les amo. Entonces, el pecado es la lepra del alma que nos separa, nos destruye y nos desfigura. Pero cuando venimos a Cristo, humildemente, quebrantados, reconociendo nuestra inmundicia y nuestro pecado, Él nos va a tocar, nos va a limpiar, nos va a restaurar, nos va a transformar, nos va a reintegrar al cuerpo de Cristo, a la sociedad, para dar testimonio de la luz. Porque venimos a ser luz en este mundo. Lo que la ley no pudo tocar. Hermanos, lo que la ley no pudo tocar, la gracia de Cristo lo transformó. La pesadumbre de la ley y todo el descargue de la ira de Dios sobre nosotros fue tocada por una mano, solamente la mano de Jesucristo, para darnos el perdón. Por eso el perdón de Dios nos impulsa a una nueva vida, a un reinicio.
a un nuevo comienzo. Y hoy, amado hermano y joven, si te sientes que sigues siendo el mismo, hoy te invito a que inicies otra vez, reinicies tu vida nuevamente, llevando todos tus pecados, toda tu carga a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario. Allí en esa cruz el Señor te hizo justo. En esa cruz el Señor te perdonó. En esa cruz el Señor no volteó a ver tus pecados, sino volteó a ver tu eternidad. En esa cruz borró los registros eternos de tu pecado para convertirlos en alabanzas, en perfume grato al Señor, porque si no, no fuéramos dignos ni siquiera de orar a Él. Dice Tito 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué nos enseña la salvación y la gracia de Dios? ¿Qué nos enseña la gracia de Dios, hermano? Pregunta, ¿qué nos enseña la gracia de Dios a nosotros? ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, agradando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso nos enseña la gracia. Y si eso no lo hacemos en nuestra vida, hermanos, quiero decirte una mala noticia: no tienes todavía la gracia de Dios. Si amamos el mundo, si amamos las cosas del mundo, si no nos duele desobedecer a Dios, hermanos, ¿cómo herir al que nos perdonó? ¿Cómo herir el corazón de quien su vida dio por mí? No puedo. ¿Cómo herir el corazón de quien me amó a mí incondicionalmente? No puedo. Así es que cuando tú pienses en tu pecado, no quiero que pienses en las consecuencias de tu pecado. A veces muchos hermanos no pecan porque piensan en las consecuencias de su pecado. Eso es un error. Eso es un error. Quítatelo de tu vida. Si no pecas, no es por las consecuencias de tu pecado. Si no pecamos los cristianos es porque amamos a Dios. Ese es el único motivo porque el que no pecamos y tratamos todos los días de no pecar. Porque pecamos siempre. Todos los días estamos ofendiendo al Dios que nos rescató. Todos los días estamos ofendiendo al Dios que borró nuestros pecados. Todos los días estamos ofendiendo al Dios que nos arropó, que nos limpió, que nos dio su gracia, que nos cubrió de nuestro pecado. Todos los días ofendemos a este Dios misericordioso, bondadoso, hermoso, justo y santo. 3 veces lo estamos todos los días ofendiendo. Y qué mal que pensemos que yo no voy a pecar, pues porque no pierda mi trabajo, porque no pierda mi familia, porque no pierda el sueldo que tengo. No voy a pecar porque capaz de que no, ¿qué van a decir en la iglesia? ¿Es en serio, hermanos? ¿Por eso no pecamos? No pecamos porque amamos a Dios, al que nos dio la vida. Y eso mismo me lleva, ¿cómo no puedo amar a mi hermano? El que está junto a mí, Cristo murió por él. ¿Cómo no puedo amar a mi hermano? ¿Cómo no puedo amar a mi iglesia? ¿Cómo no puedo amar a mi pastor? ¿Cómo no puedo? Si yo recibí ese perdón, ¿quién soy yo para no amar a un hermano? Alguna vez escuché una ilustración de un pastor que decía que una esposa fue con él y le dijo: ya no amo a mi esposo. ¿Por qué? Pues porque se fue con otra. Muy buen argumento.
Muy buen argumento. Y el pastor le dijo, hermana, ¿y por qué no lo ama como a su enemigo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos? ¿Y por qué no lo ama como a su enemigo? Y quizá Dios le conceda después volverlo a amar como un hermano. Pero nunca odie. Usted siga amando, porque esa es su naturaleza. Vamos a orar. Nuestro buen Dios eterno y grande, poderoso, santo, santo, santo Dios, delante de ti, Señor, delante de ti honramos tu palabra, honramos tu verdad, honramos tu justicia, honramos tu amor, honramos tu gracia y tu misericordia. Cuán pequeños somos, cuán injustos somos delante de ti, Señor. Perdona, Señor, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra falta de perdón, nuestra justicia propia y nuestro engaño a nosotros mismos. Oh Dios eterno, manifiesta tu amor en los pecadores, manifiesta tu amor en mi pecador. Y con tu gracia, tu poder y tu espíritu, Señor, ayúdanos a reiniciar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para vivir agradándote solo a ti, Señor, no a nuestros ídolos. Derríbalos por completo. Quita de nuestras vestiduras aquellas vestiduras sucias y vístenos nuevamente con tu sangre preciosa de ese lino fino, blanco, resplandeciente delante de ti, Señor. Padre, rogamos por nuestra santidad, por la santidad de la iglesia y por el perdón entre unos y otros hermanos en esta iglesia. Oh Dios, danos sabiduría para hacer lo bueno delante de tus ojos y tu voluntad. En el perdón de nuestros pecados te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.